Hoy es el tercer día de nuestra serie que se intitula, ¿no?, Hasta lo último de la tierra, que está basada en el libro de los Hechos. Hoy vamos a dar secuencia, ¿no?, a continuidad a esta serie. Y la semana pasada el título de la predicación fue "Y me seréis testigos", ¿no? Hablamos sobre el poder que capacita para que uno sea testigo de Cristo, ¿verdad? Hablamos de que la obra del Señor no la podemos hacer o no la debemos hacer por la carne, porque es espiritual y necesitamos el poder y la gracia de Dios para vivir como hijos y para ser instrumentos en sus manos. Vimos también que tenemos la tendencia a mirar a nosotros y creer que, y dudar de que si Dios puede hacer algo a través de nosotros, porque miramos cuán pequeñitos somos, miramos nuestras debilidades, pero miramos la vida de los apóstoles y vemos que cuando el Espíritu Santo de Dios está obrando, Él hace milagros. Entonces nos corresponde a nosotros, o nos toca a nosotros, creer en su palabra, creer que su Espíritu, el que nos sella, nos marca que somos hijos de Dios, es el mismo Espíritu que nos capacita para poder predicar y ser testigos. Entonces que tomemos pasos de fe para compartir de su amor, ¿no? Porque la iglesia que ama a Cristo habla de Cristo, ¿sí? También vimos que Cristo corrigió, ¿no?, el propósito y la visión del reino que tenían sus discípulos, y a nosotros también nos pudo ajustar este propósito y la visión, que ahora el propósito era levantar de cada pueblo, tribu y nación gente rescatada, que fue rescatada de las tinieblas, ahora para ser testigos, porque antes, ¿quién era testigo? Eran los judíos. El pueblo hebreo era testigo de que Dios, hay un único Dios, creador de todo. Ellos eran los testigos a todas las naciones. Pero ahora Cristo estaba diciendo, oye, mi propósito ahora para con vosotros es que vosotros seáis mis testigos. Entonces Él estaba ajustando el propósito en la vida de los discípulos, porque ellos aún tenían el pensamiento de que Dios levantaría un Israel natural, ¿no? Entonces hemos visto esto, que Cristo estaba ampliando el propósito diciendo, no, ya no serán los judíos testimonio a todas las naciones, sino que ahora será mi iglesia, todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces este será mi testigo, este será el testigo a las naciones, a todas las naciones, a todas las personas, ¿no?, de que solo hay único Dios y que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y también Él ajustó la visión de los discípulos, ¿no?, que era una visión muy de barrio, ¿no? No, solo los judíos somos del pueblo santo, los demás son impuros, ¿no?, inmundos. Ahora Cristo dijo, a ver, todo aquel que es sellado por mi Espíritu es santo, ¿no?, y puede tener comunión con el Padre. Entonces Él amplió la visión también de los discípulos. Y en tercer lugar vimos que tenemos una esperanza viva, que Cristo dio una esperanza viva. Él cambió la esperanza de los discípulos de un reino terrenal y puso la mirada de los discípulos en el reino celestial, diciendo, ¿no?, que un día Él volverá y traerá nuevos cielos y nueva tierra, y entonces reinará sobre todo, ¿no? Entonces nos ajustó nuestra esperanza, nos trajo una esperanza viva, una esperanza que no está enfocada en las cosas de este mundo, en las cosas naturales, sino que en las celestiales. Amén. Bueno, esto fue un resumen de lo que vimos la semana pasada para recordarnos los primeros versículos que leímos. Hoy empezamos con lo que he llamado una espera activa. ¿Sí? Una espera activa. Pero antes de leer el texto de la palabra del Señor, que está en los Hechos de Cristo el Rey, capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 12, dando continuidad a la semana pasada, ¿vale? Pero antes de leerlo vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y queremos exponer nuestro corazón ahora a tu palabra, entendiendo que ella es vida,
entendiendo, Señor, que ella es como un agua que fluye, Señor, un agua limpia que fluye y que nos limpia, entendiendo que ella es la verdad, que a medida que conocemos la verdad, somos liberados, Señor, entendiendo que ella es la revelación de quién eres tú, Señor. Ella nos muestra, nos alumbra nuestros ojos para que veamos tu santidad y así también podamos ver la suciedad y la inmundicia, Señor, de nuestro ser, de nuestro corazón, y ver cómo dependemos de ti, Señor, cómo necesitamos que tú nos salves, necesitamos que tú nos liberes, necesitamos que tú cambies nuestro corazón, necesitamos que tú nos rescates, Señor, necesitamos de tu obra en nosotros. Y por eso en esta mañana exponemos nuestro corazón a tu palabra y pedimos una vez más, Señor, acércanos a ti, atráenos, Señor, con tu amor, enamóranos una vez más de ti, Señor. Pon este fuego, enciende, Señor, este fuego en nuestro corazón, Señor, el anhelo de escucharte, el anhelo de servirte, el anhelo, Señor, de estar constantemente en tu presencia, Padre. Hazlo en esta mañana una vez más, Señor, porque necesitamos que tu Espíritu lo haga. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer Hechos, capítulo 1, a partir del 12, vamos a leer hasta el 26, ¿vale? Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, de camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prenderon a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que hayan estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aleluya. Entonces, ¿por qué yo he llamado esta predicación de una espera activa? Porque si os acordáis, ¿no? La semana pasada, en el versículo 4, ¿no? Dice que ellos estaban juntos y Cristo les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Pero vemos en este texto que ellos no esperaron como aquel que dice: bueno, me quedo aquí en casa, tumbado, ¿no? Voy haciendo mi vida, a ver cuándo Dios va a hacer algo, ¿no? No fue una espera pasiva de quedarse sin hacer nada, sino que fue una espera activa. Y yo quería que nos enfocásemos, ¿no? En primer lugar, que mientras esperaron, ¿no? Ellos obedecieron a Cristo y a su palabra. Entonces, el primer punto de hoy es: mientras esperas,
el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida, obedece a Cristo y a su palabra. Obedece a Cristo y a su palabra. Dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ellos volvieron a Jerusalén. Cristo les dijo, estad en Jerusalén, y fue lo que ellos hicieron. Y fue lo que ellos hicieron. Ahora, no sé si ya paraste para pensar qué es el camino de un día de reposo. Yo mientras estaba leyendo dije, Dios, ¿qué es el camino de un día de reposo? ¿No? Y el camino de un día de reposo significa que los judíos tenían como un mandamiento entre ellos, ¿no? Una regla que era, en el día de reposo ellos no podían hacer mucho trabajo, tenían que descansar. Pero había una distancia que ellos tenían como que podrían llegar a caminar sin que estuviesen deshonrando al mandamiento de descansar, que era más o menos para nosotros como 900 metros, entre 900 metros y 1 kilómetro y pico. ¿Vale? Entonces, esta era una distancia de un día de reposo. ¿Qué significa? Una distancia que ellos estaban seguros de que no deshonrarían a Dios dentro de su día de descanso. ¿Vale? Era una expresión muy judía de poder decir, bueno, era aquí casi 1 kilómetro. ¿Vale? Esto es lo que significaba esto. Ellos caminaron y volvieron a Jerusalén. Entonces fijaron que ellos obedecieron la palabra de Cristo. ¿Cuántas veces tenemos ganas de hacer algo y sentimos que el Señor nos dice, espera, ¿no? Pero no tenemos la paciencia ni las ganas de esperar? Queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo, y tiene que ser ya. Nos desesperamos y luego empezamos a sufrir las consecuencias de ello, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor porque sus discípulos aquí entendieron la palabra de Cristo, y a pesar de que, me imagino, ¿no?, las ganas que tenían de hablar, cómo le vieron subiendo a las alturas al Cristo resucitado, ellos dijeron, vamos a esperar. Y obedecieron a Cristo. El Señor espera que nosotros tengamos esta disposición de, a pesar de las ganas de nuestra alma muchas veces, nuestro deseo de hacer y querer hacer y deshacer, que aprendamos a esperar, que seamos obedientes. Pero no es una espera que vamos a estar allí sin hacer nada, sino que es una espera que vamos a estar obedeciendo lo que Él dice en su palabra, ¿no? Y lo que a veces pasa uno cuando se va de vacaciones, que se despista y deja de hacer su devocional, deja de orar. Y hay gente que hace esto, que pone como si, bueno, ahora estoy en modo vacaciones, entonces tiene las cosas como que hace cada día, ¿no?, dentro de su agenda para Dios, no las pone dentro de su agenda de vacaciones. Entonces uno se queda sin leer la Biblia, una semana está allí, no sé, en un hotel, en una playa, y se desconecta de alguna manera del cuidado de su corazón. Esto el Señor no nos llama a hacer, ¿no? Nos llama a estar siempre orando sin cesar, dice la palabra, ¿sí? Entonces, necesitamos aprender, mientras esperamos, a ser obedientes a Cristo y a su palabra. Fijaros que en el versículo 13 él dice, entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahora, ¿ya has contado cuántos estaban en este aposento alto? ¿Contaste la cantidad de nombres que ellos escribieron aquí? Todo en la palabra de Dios tiene un propósito, hermanos. Incluso la cantidad de discípulos que muestra aquí. Mira, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. 11.
¿Por qué 11? Porque estos eran contados como los que caminaron con Cristo, fueron llamados por Cristo, que Él dijo, ven y sígueme. Eran contados entre los 12 discípulos de Cristo. ¿Y por qué solo están 11? Porque Judas, ¿no?, negó a Cristo, traicionó a Cristo y entregó a Cristo y murió. Entonces, ahora solo estaban 12. Y es curioso, ¿no?, que había más gente allí, ¿sí? Ya vemos en los versículos que leímos que había más gente allá, pero ellos han querido dejar marcado, y el Espíritu Santo de Dios usando sus vidas, ¿no?, nos quiere mostrar que había pasado algo, ¿no? No era como que, bueno, aquí no ha pasado nada. Sí que ha pasado. Éramos 12 y ahora solo somos 11. Y aquí viene el segundo punto de hoy, ¿no? Mientras esperas, persevera unánime en oración. Dice el versículo 14, vamos a hablar por partes de este versículo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. En primer lugar, perseveraban. Una persona, ¿creéis que puede perseverar si no tiene fe? Es complicado, ¿verdad? Porque aquel que persevera cree en el camino que está trazando. Vamos a poner una cosa muy simple, ¿no?, del día a día. Si alguien piensa que no va a poder entender una asignatura, que jamás se va a poder graduar, mientras va estudiando, va dejando poco a poco los estudios, porque va diciendo, no me sirve de nada lo que estoy haciendo porque al final no llegaré. Entonces, hay gente que abandona porque no cree que llegará al final. La fe nos hace perseverar. Ellos tuvieron que perseverar y estuvieron perseverando porque creían en la palabra que Cristo les había dado. En tu vida y en mi vida hay situaciones donde nuestro corazón será tentado a dudar de las promesas de Dios, a dudar del cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Y la medida de fe que tú tengas será la medida de disposición de perseverar que tendrás. Por eso es tan importante, por eso somos tan pesados, cansinos, ¿no? O repetimos muchas veces, ¿cuánto tiempo estás dedicando o cómo es tu tiempo de devocional a Dios? ¿Estás teniendo un tiempo de devocional diario? ¿Estás leyendo la palabra diariamente? Porque la palabra es la que nos llena de fe. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo, dice la palabra. Entonces, necesitamos estar constantemente llenándonos de la palabra porque necesitamos fe para el día malo. Necesitamos fe para cuando nuestro corazón sea atacado. Necesitamos fe para perseverar. ¿Cuántos piensan en desistir? ¿Cuántas veces pensamos en desistir de algo que Dios ha puesto en nuestro corazón? Pero luego vamos a la palabra, el Señor llena nuestro corazón de fe y seguimos. El Señor nos llama a tomar el ejemplo de sus discípulos y a perseverar. ¿Perseverar por qué? ¿Por qué ellos podían perseverar? Porque ellos no tenían ninguna duda de la palabra de Cristo. Imaginaros, hermanos, ellos vivieron con Cristo, vieron Cristo encarnado, vieron todas las cosas que habían sido profetizadas de Cristo, las que se cumplieron en Él, luego vieron las cosas que Cristo dijo que pasarían y pasaron, y luego que Él resucitó, ahora Él estaba diciendo, esperad que vendrá sobre vosotros poder de lo alto. Ellos dijeron, vale, esperamos, porque no tenían ninguna duda de lo que Cristo les había dicho. ¿Cuál es nuestro problema hoy? Es que a veces leemos lo que está en la palabra y dudamos. Dudamos de lo que el Señor dijo. Dudamos de sus promesas. Nos olvidamos. Esta semana mi padre decía, no,
ellos estaban necesitando un documento, se habían olvidado que necesitaban un documento porque estaban en una cauce de un juicio que es injusto porque ellos tenían un documento que ya determinaba que ellos no tenían una deuda, pero se habían olvidado que habían un documento y mi padre decía, tantas veces el Señor ya me ha proveído, tantas veces el Señor ya me ha sacado de situaciones parecidas y otra vez yo estaba angustiado y estaba dudando. ¿Cómo somos miserables? Mi padre me decía. ¿Cómo somos miserables y dudamos del Señor? Pero yo le alabo porque esta semana nos hizo recordar que tenemos este documento, lo hemos encontrado. Y con esto el Señor otra vez está mostrando su provisión, su amor y su cuidado para con nuestras vidas. Entonces él me dijo, ¿de qué me sirvió todos los días que estuve angustiado y quejándome con Dios, diciendo, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué estás haciendo? Él dijo, no me sirvió de nada. Simplemente para reconocer que soy un miserable y que se me olvida fácil las cosas que Dios hace. Así es nuestro corazón. Ahora, perseveramos también en las cosas que de verdad queremos. Perseveramos también en las cosas que de verdad queremos. ¿Cuál es nuestro problema? Es que a veces no queremos lo que deberíamos querer. Nuestro corazón quiere lo malo. Entonces nos justificamos delante de Dios. Pero delante de Dios nadie puede justificarse. Él ve todo, Él conoce todo. Entonces lo mejor para nosotros es ser transparentes y auténticos con el Señor, diciendo, Señor, perdóname, porque estoy perseverando pero en hacer lo malo, porque esto es lo que mi corazón está deseando. Cámbiame, cambia mi corazón, cambia mis anhelos, cambia mi deseo, cambia, Señor, lo profundo de mis anhelos, para que yo persevere pero en lo bueno, persevere en tu palabra. Y podemos clamar esto al Señor porque dice Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él puede cambiar los anhelos más profundos de tu corazón. Él tiene poder para hacerlo. Pero a veces nosotros pensamos, ¿no?, que podemos engañarle. Hablando de esto, siempre me acuerdo de un ejemplo que me habló una hermana, ¿no?, que estaba hablando sobre el ser auténticos delante del Señor, y que había una hermana que era un referente de oración para una iglesia. Entonces la gente solía ir a su casa y decir, hermana, ora por mí, ¿no? Y hubo una ocasión que esta hermana decía que venía un hermano y decía, yo odio al cigarrillo, yo lo odio, lo quiero dejar, pero es que no sé, no puedo, necesito que Dios haga algo, porque yo lo odio, ¿no? Decía, yo lo odio, pero no puedo librarme de él. Y la hermana orando, y nada, no sucedía nada, ¿no? Seguía lo mismo. Y un día la hermana estaba orando y sintió en su corazón que Dios le decía, dile a este hermano que deje de ser hipócrita y que sea auténtico y verdadero delante de mí. La hermana se quedó un poco así temerosa, ¿no?, de decir algo tan serio al hermano, pero entendió que era de parte de Dios y le dijo, otra vez el hermano estaba allí, ¿no?, otra semana diciendo, ora por mí, es que esto no aguanto más, yo lo odio. Y él dijo, hermano, Dios me pide decirte algo, que dejes de ser hipócrita, que seas auténtico. Y el hermano empezó a llorar y empezó a decir, es cierto, yo no lo dejo porque lo amo, yo lo anhelo, yo lo quiero y estoy queriendo más que a Cristo. Y entonces lloró, derramó su corazón delante del Señor, siendo auténtico, diciendo, Señor, ayúdame a rechazar esto, a odiar al tabaco, porque mi corazón lo pide, pero yo no lo quiero porque esto daña mi cuerpo. Mi cuerpo es templo de tu espíritu y lo quiero dejar. Entonces, fijaros la diferencia, ¿no?, de la oración. Y fue a partir de esta oración que Dios empezó
a mover su corazón y a transformarle hasta que él fue liberado. Entonces nosotros perseveramos en las cosas que queremos. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que queremos de verdad? ¿Qué es lo que aborrecemos de verdad? También este versículo no solo habla que ellos perseveraban, sino que hablan que ellos perseveraban unánimes. Unánimes. ¿Cuál es la raíz de la palabra unánime? Yo lo he mirado y dice que proviene del latín, que dice unanimis, que significa unos de uno y ánimos de alma, mente y espíritu. Unánimes es que hay una unidad en el sentir, hay una unidad de corazón. Entonces ellos no estaban simplemente perseverando por estar juntos reunidos. Porque, bueno, seguro que ya te ha pasado, ¿no? Estás reunido o tienes trabajo y tienes compañeros de trabajo y da la sensación que están todos a la una. Pero van pasando los días y dices, uy, no sé, no sé a qué viene esto. Yo pensé que venía a trabajar, pero viene a otra cosa, ¿no? Vemos esto, que a veces estamos juntos con otras personas, pero no somos uno. No estamos con el mismo corazón. No estamos con el mismo sentir. Y el Señor nos llama a ser unánimes. A ser unánimes, a literalmente tener el mismo sentir. El tener el mismo sentir. Y el Señor nos llama muchas veces a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice en Filipenses 2. El que estuvo dispuesto a vaciarse a sí mismo, a hacerse siervo. Y siendo siervo, a morir por nosotros, a servirnos a nosotros. Entonces el Señor nos llama a perseverar, pero a perseverar unánimes, ¿sí? A perseverar unánimes, pero también en oración. ¿Qué diría, no, las personas que no creen en la oración? Esta mañana hablábamos, ¿no? Y la próxima semana o la próxima vez que nuestro hermano Ismael hable sobre la providencia, será enfocando en la oración. Entonces, ¿cuántas veces nosotros dudamos de la oración? Dudamos del poder que hay en la oración. ¿Y qué hacemos? Pensamos que no sirve de nada, que no tiene provecho. ¿Qué dirían las Martas, no? Cuando María estaba a los pies de Cristo, escuchando a Cristo, la Marta decía, Señor, pero venga, que haga algo aquí, que me ayude. ¿Cómo está allí? Si no, ella eligió la mejor parte y no le será quitada. Parte de esta mejor parte nuestra es los momentos que tenemos de oración en nuestra intimidad con Dios, pero también en oración en comunidad. Perseveraban unánimes en oración. Los tiempos que podemos orar juntos, los tiempos que venimos los viernes para orar juntos, son muy especiales delante del Señor. Podemos ver que peticiones que hacemos juntos, el Señor va contestando. Y esto produce fe en nuestros corazones. Nos enteramos de dificultades, de problemas, de necesidades de nuestros hermanos y vamos viendo cómo en algunas situaciones el Señor va obrando de una manera y en otras va obrando de otra manera, pero Él está cuidando y sosteniendo a cada uno de sus hijos. Entonces ellos perseveraban, pero no solo estando presente, sino que eran unánimes, tenían el mismo sentir y también perseveraban en oración y ruego. Su clamor delante de Dios era el mismo. Seguramente ellos estaban clamando, Señor, ten misericordia de nosotros. Nos dijiste que seremos tus testigos a las naciones, pero ¿quiénes somos nosotros? Seguramente parte de su oración era, Señor, esto es inimaginable para nosotros. No sabemos hablar delante de la gente. Somos pescadores y gente que no tiene estudios. No somos ninguno de los reyes, los gobernadores, no estamos en ningún lugar de preeminencia.
exaltados, nadie nos mira a nosotros queriendo ser como nosotros, ¿no? Si fuese hoy en día dijimos, Señor, no somos ningún influencer, ¿no? No somos nadie del gobierno. ¿Quién nos va a mirar a nosotros? ¿No? Seguramente parte de su oración era esta, diciendo, Señor, pero tú dijiste que enviarías y derramarías poder sobre nosotros para que pudiésemos ser testigos. Entonces, Señor, ven, derrama sobre nosotros. Aquí estamos esperando el cumplimiento de tu promesa. Aleluya. Entonces, vemos que la oración no es que Dios necesita que oremos y que si no oramos Dios no va a hacer nada. No es así. La oración es que nosotros necesitamos más. Necesitamos orar, necesitamos poner nuestro corazón delante del Señor, necesitamos exponer nuestras necesidades, necesitamos que quede evidente que somos necesitados y que nuestra esperanza está puesta en el Señor. Necesitamos echar sobre Él nuestra ansiedad y necesitamos aprender a orar en la palabra, porque es la palabra genera fe en nuestro corazón y es el seguro y el firme fundamento que tenemos para saber qué es lo que se cumplirá en nuestras vidas, qué es lo que el Señor hará, porque su palabra es fiel y no vuelve así vacía, sino que cumple su propósito. Siguiendo el versículo 14, la segunda parte, dice que ellos estaban, ¿no?, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Ahora, hay gente que dice que la Biblia es machista y que condena y que habla por los cuatro vientos como si la Biblia fuese machista y que nosotros que creemos en Cristo y buscamos vivir conforme a la Biblia somos personas extremistas, ¿no? Y van poniendo los nombres más feos que se pueda, ¿no?, porque no están de acuerdo y no entienden la palabra. Porque yo te pregunto, ¿tú crees que la Biblia es machista? Si miras la vida de Cristo, Cristo siempre dio dignidad a todas las mujeres que tuvieron una relación con Él, una conversación, una necesidad. Cristo dio dignidad a cada una de ellas. El problema de las personas que no conocen a Dios es porque no entienden que Dios tiene un diseño y un propósito y un rol para cada uno de nosotros. Y entonces a mí no me gusta el rol que Dios me ha dado, entonces lo rechazo y digo que está mal, ¿no? Pero lo mismo puede hacer un hombre, decir, no, esto de ser un ejemplo de Cristo, estar dispuesto a dar mi vida por mi familia, esto es demasiado, esto no. Hay hombres que pueden decir y rechazar el diseño de Dios para su vida porque lo ven como demasiado duro. Y la verdad es que todo lo que Dios demanda de nosotros es más de lo que podamos dar. Y solo podemos vivirlo por su Espíritu. Ahora, la Biblia no es machista. Cristo siempre dio dignidad a todas las mujeres que Él pudo compartir palabra. Si nos acordamos, ¿no?, de la mujer samaritana, nadie, ningún judío ni se acercaría, dejaría que ella cogiese el agua, que se fuese y entonces se acercaría al pozo. ¿Y Cristo qué hizo? Se acercó y habló con ella y dijo, oye, ¿tú quién eres? Se espantó la mujer, dijo, ¿por qué me hablas a mí? Primero, siendo hombre judío y yo samaritana. Y dice, no, algo está raro aquí. Y Cristo dijo, no, si supieses quién soy yo, me pedirías que yo te diese agua. Y luego mostró que ella reconoció a Cristo y que ella fue una misionera allí en su pueblo, hablando que el Mesías había venido. Entonces, aquí tendría muchísimos ejemplos, ¿no?, para dar sobre ello, pero quería comentaros, ¿no?, que este 1 de julio, hace poquito, ¿no?, el 1 de julio de este año, ha habido, ¿no?, un gran revuelto en medio de muchas mujeres que se declaran feministas. ¿Y cuál es la razón? Porque en Dinamarca se ha extendido ahora el servicio militar obligatorio también a las mujeres.
solo era a los hombres, ahora se ha extendido a las mujeres. ¿Y qué es lo que ellos usaron como fundamento? Bueno, la igualdad que ellos tanto reclaman, diciendo, somos todos iguales, pues venga ya, todas las mujeres obligadas al servicio militar. Entonces, ahora muchas se levantan para decir, oye, esto no está bien. A ver, los hombres están acostumbrados a pelear, a jugar con pistolas y esto. Entonces, que vayan ellos, que ellos vayan está bien. Ahora que nosotros que tengamos la posibilidad de elegir, porque no todas las mujeres somos así dadas a la pelea y esto. No, hay algunas de nosotros que somos femeninas y que no nos da bien esto. Ah, ¿ves? Entonces ahora empieza la cosa que, claro, como no están fundamentados en una verdad, la cosa no pinta bien, ¿verdad? No les gusta la idea. Esto solo demuestra una gran verdad bíblica, hermanos. El hombre carnal vive buscando su propia conveniencia. Es egoísta por naturaleza. El hombre carnal va a vivir por su conveniencia. Sea aquel que piensa que los hombres son mejores que las mujeres, sea aquel que piensa que las mujeres son mejores que los hombres, cada uno está buscando su propia conveniencia. Pero Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos. Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos para poder seguir a Cristo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando aquí en Gálatas 3:28? Que ya todas las personas van a hacer lo mismo. No, dice que cada uno tiene su rol, tiene su papel, tiene su función, pero todos son iguales en dignidad delante de Dios. En Cristo Jesús somos uno. Eso es lo que el Señor nos enseña. Y María estaba aquí siendo uno más delante de ellos. En este versículo vemos cómo María era uno más delante de ellos. Es decir, aquí no decía, y la venerada, no, la que veneramos como la Madre de Dios estaba en medio de ellos y ellos se postraban delante de ella. No decía nada, simplemente dice, estaba aquí las mujeres y María, la Madre de Cristo. Entonces vemos que este argumento que muchos dan, ¿no? Es un argumento falso, diciendo que tenían que adorar y venerar a María como si fuese mejor o más importante que cualquier otra persona. Y es interesante que en los primeros siglos después de Cristo, algunas personas empezaron a venerar a María. Entonces hay personas que usan esta información para decir, ¿ves? Entonces ya que desde los primeros siglos ya empezaron a venerar a María, es porque es lo correcto, porque desde hace mucho hay gente que lo hace. Entonces digo, esto se llama una falacia. ¿Qué es una falacia? Es un argumento que parece válido, pero en realidad es engañoso. ¿Por qué es una falacia? Porque vamos a pensar lo siguiente. Una cosa es cierta simplemente porque alguien lo hace desde hace mucho tiempo. Si fuese así, el asesinato sería correcto porque desde hace mucho tiempo, ¿no? Caín ya fue el que primero que mató. Entonces sería algo correcto. Solo por ser antiguo no significa que sea correcto. Entonces, ¿dónde vamos a buscar lo que es verdad, lo que tenemos que hacer? En la palabra. Y yo te pregunto, ¿dónde en la palabra dice que nosotros como cristianos debemos de adorar o venerar o orar a María o a cualquier otra persona que no sea Cristo? Es que no hay. Entonces vemos aquí que en la palabra el Señor dejó escrito, mira, estaba aquí. La honró porque las otras mujeres no dijeron sus nombres. Porque era mucha gente, ya veremos, ¿no?, en el siguiente versículo. Pero la honró diciendo, mira, María también estaba, la Madre de Cristo. ¿Sí? Ahora, sigue el versículo, el final, ¿no?, del versículo dice, y con sus hermanos. Ahora me hizo gracia o me gozo, ¿no?, leer esta parte de que
que se dejó señalado y que estaban con sus hermanos, es decir, los hermanos de Cristo, los hijos de María, porque no sé si os acordáis cuando hicimos la serie hablando sobre el libro de Marcos, ¿no? El Marcos 3:21 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Quiénes eran estos los suyos? Eran los hermanos y la familia de Cristo. ¿Qué pensaban? Este está loco, está diciendo cosas que ya no tienen sentido. Ahora fijaros cómo puede ser que estos que tenían a Cristo por loco, ahora estaban reunidos con los suyos. Estaban entre sus discípulos. ¿Ves que en unos cuantos pasajes, ¿no? Incluso Marcos 3:31 al 35 dice que vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle, y a la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora fijaros, el detalle, mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Cristo puso en una cuestión de decir, aquel que es cercano a mí, no es aquel en la familia donde yo nací aquí en este mundo. Aquel que es cercano a mí es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Lo puso todo por igual. Ahora, como en el mundo no hay este pensamiento de que todos que nacen son automáticamente hijos de Dios, entonces ¿por qué Cristo tuvo que explicar quiénes son los hijos de Dios, quiénes son sus hermanos y hermanas? Porque no todos los que nacen simplemente por nacer son hijos de Dios, sino solo los que hacen la voluntad de Dios Padre. Y los que hacen son los que creen en Cristo, como dice la palabra. Los que recibieron a Cristo les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí queda evidente, ¿no?, que le estaba hablando de su madre y sus hermanos biológicos, y luego poniendo que los que son cercanos a él son los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Más una prueba más, ¿no?, de que María tuvo más hijos aparte de Cristo, y es por eso que nosotros no la llamamos virgen, porque hay muchos, ¿no?, que piensan que nosotros menospreciamos a María porque no la llamamos la Virgen María. Pero nosotros no la llamamos la Virgen María porque ella tuvo más hijos. Ella estuvo virgen cuando concibió a Cristo, porque fue concebida por el Espíritu Santo de Dios. Pero una vez concibió a Cristo, tuvo más hijos, entonces ya dejó de ser virgen, porque tenía un marido y tenía su vida con su marido, ¿sí? Entonces por eso no la seguimos llamando Virgen María. Entonces en este segundo punto vemos que el Señor nos llama a, mientras esperamos, que perseveremos unánimes en oración. Perseveremos unánimes en oración. El tercer punto es, mientras esperas, vive para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hemos leído, no? ¿Quiénes son sus hermanos y hermanas y madre ahora? Todo aquel que hace la voluntad del Padre. Entonces, mientras esperas, haz la voluntad del Padre. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿vives para hacer la voluntad de quién? ¿Vives para hacer tu voluntad o vives para hacer la voluntad de Dios? A veces nosotros pensamos que vivimos para hacer la voluntad de Dios, pero si somos honestos con nosotros y vamos sondeando nuestra vida, vemos que hay áreas en nuestras vidas que estamos buscando hacer lo que nos da la gana, hasta que el Señor permite que cosechemos los frutos de haber buscado la vida fuera de Dios,
para luego darse cuenta y decir, Señor, perdóname, porque aquí estaba buscando hacer mi voluntad, no la tuya. El Señor nos llama para vivir, para hacer su voluntad, mientras estamos esperando que se cumplan sus promesas, mientras estamos esperando en Él su socorro, su ayuda, mientras estamos esperando en nuestras necesidades, porque o el Señor cambiará la situación que estamos orando y necesitando que cambie, o el Señor cambiará nuestro corazón, fortaleciéndonos, sosteniéndonos, dándonos más fe y fortaleciendo nuestro corazón en Él. Pero algo el Señor está haciendo, porque Él sigue obrando. Hechos capítulo 1, ¿no? El versículos de 15 al 23, no volveré a leerlo, pero ¿qué pasó aquí? Pedro se levantó delante de los que estaban reunidos y dicen que eran como 120 en número. Y él se levantó y dijo, hermanos, somos solo 11, porque uno, como fue profetizado por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Judas fue el traidor. Entonces es necesario ahora, ¿no?, que sean levantados y sean puestos otros hombres. Que sea levantado otra persona para sustituir a Judas, para que seamos una vez más 12. Estas expresiones que Pedro usó están en Salmo 69, 25, que dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y luego la otra expresión está en Salmos 109, 8, que dice, sean sus días pocos y tome otro su oficio. Entonces fíjate que el apóstol Pedro, mientras estaba esperando el cumplimiento de la promesa de Cristo de que se derramaría poder de lo alto para que ellos fuesen testigos, estaba recordando, meditando en la palabra y pensando, tenemos una situación entre nosotros que ya no somos 12, nos quedamos con uno menos. Y la palabra dice que se quedaría vacía su casa y que otro tomaría su lugar. Entonces ellos consultaron la palabra de Dios, que es correcto hacerlo. Debemos de hacerlo, pero siempre debemos pedir a Dios discernimiento y entendimiento de su palabra. ¿Y por qué os lo digo esto? Porque yo creo que ellos en su buena voluntad se equivocaron. No que fue un pecado delante del Señor, pero que no era el diseño de Dios para ellos. ¿Por qué lo digo? Porque creo que se equivocaron. Ellos se acordaron de la palabra, pero yo creo que no la aplicaron bien del todo. Pensad conmigo. Dice que la casa de Judas se quedaría vacía, ¿no? ¿Y fueron ellos los que dejaron la casa de Judas vacía? ¿O fue la misma consecuencia de que Judas abandonó, ¿no?, dio la espalda a Dios y ya dice, Cristo dice que uno es del enemigo, ¿no? Judas cosechó las consecuencias de sus actos delante del Señor. Su maldad fue su responsabilidad. Ahora, como no fueron ellos que aplicaron la consecuencia de sus pecados, tampoco yo creo que les competía a ellos, porque no estaba escrito en la palabra, que serían ellos los que deberían poner otro en su lugar, sino dice que otro tomaría su lugar. ¿Me entendéis? A veces nosotros hacemos esto como iglesia. Y no digo nosotros aquí, y espero que el Señor guarde nuestro corazón para que no lo hagamos. Pero seguro que ya lo habéis visto. Cuando una persona a veces se la ve, ¿no? O no sé, se me ha ido la palabra. Se le coge o se está vista en un pecado, ¿no? Es expuesta en un pecado. La misma iglesia a veces se levanta para querer ser la vara que condena y que destruye a la persona. Como quien diciendo, lo que tú estás haciendo para mí está mal, entonces voy a hacer con que yo sea
la muestra de la ira de Dios sobre tu vida con el fin y el objetivo tal de que tú te arrepientas. Ahora, hermanos, estoy hablando de esto porque hay situaciones en la iglesia que a veces son solo diferencias de opiniones. No es un pecado. Entonces, porque el hermano piensa diferente de nosotros y creemos que él está pensando mal, ya vamos con toda nuestra ira diciendo, ya verás cómo Dios va a hacer esto y tu familia se va a destruir. Y empezamos a echar maldición y a echar los leones sobre la persona. Porque pensamos que es nuestra responsabilidad hacer con que la persona esté mal, se sienta mal, para que luego se arrepienta. Pero esta no es nuestra responsabilidad. El Señor dijo que levantó las autoridades como espada para que se haga justicia. ¿Sí? También el Señor nos enseñó que si vemos a un hermano pecando, podemos intentar convencerle para ganar su corazón, para que él se arrepienta de su pecado. Si se arrepiente, ganamos a nuestro hermano. Sí, el Señor nos da una secuencia de cómo caminar a tener una disciplina en la iglesia, pero la mirada, el enfoque, la manera de hacerlo es para restaurar su corazón. Y lamentablemente muchas veces parece que la iglesia se levanta que es para destruir, que es para aplastar, que la persona se sienta lo más aplastada posible y ya ahí se queda con su corazón y a ver si decide cambiar o no. No actuamos con la actitud, no demostramos el anhelo de restauración, sino que demostramos el anhelo de que se hunda lo más profundo para que ahí entonces se arrepienta y que vuelva, ¿no? Entonces nos hacemos los verdugos de Dios, en vez de dejar que el mismo Dios sea el que ministre su corazón. Dentro de lo que yo dije, claro, nuestra responsabilidad es de decir, hermano, yo creo que delante de la palabra esto es pecado. Entonces vamos a leer, vamos a mirar, porque esto no está bien delante del Señor. ¿Ya te arrepentiste? ¿Cambiaste de postura? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu corazón? Pero siempre el objetivo es restaurar. Ver que el Señor dice, aquel que gana, ¿no? Convenció a su hermano, ganó su corazón. Siempre es con el objetivo, incluso cuando él llega a lo máximo de decir, si uno no se arrepiente y sigue teniendo esa vida de pecado, se puede exponerlo delante de la iglesia y que la iglesia intente convencerlo, y si no logra, entonces que se puede declarar a esta persona como un inconverso. Incluso en esta actitud tan drástica y tan fuerte que podemos llegar a actuar como iglesia, el Señor nos enseña en la palabra que el objetivo es llegar a ganar su corazón. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer con ira o vamos a hacer con compasión y con amor? Pero muchas veces somos nosotros los que lo hacemos con ira, con enojo. Nos hacemos los verdugos. Ahora, yo me preguntaba, si no fueron ellos los que dejaron la casa de Judas vacía, ¿por qué eran ellos los que tenían que poner a alguien para sustituir a Judas? Cristo fue el que eligió a los 12. Entonces yo creo que Cristo sería el mejor o la mejor persona indicada para poder elegir quién sería el sustituto de Judas. Hay algunos que dicen que creen que ellos tomaron la decisión correcta y que hicieron lo correcto porque como Israel estaba formado por las 12 tribus y las 12 tribus eran testimonio de Dios sobre la tierra, que ahora se necesitaban 12 para ser testimonio del nuevo pacto de Dios sobre la humanidad, para hacer este paralelo entre el pueblo judío y ahora el pueblo de Dios que es formado en Cristo Jesús. Pero esto sirve tanto por el que ellos eligieron, ¿no?, que cayó allí en suertes a Matías, ¿verdad? Tanto si fue él como lo que creo yo, ¿no? Yo creo que Cristo eligió al apóstol Pablo como uno de los 12. ¿Y por qué creo esto? Porque, ¿qué hizo Matías? Yo os pregunto. ¿Qué hizo en su vida? Ahora, el apóstol Pablo, el Señor usó para escribir
un montón de cartas y más de la mitad de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo las escribió. Entonces yo creo personalmente que Cristo sustituyó a Judas con el apóstol Pablo. Pero claro, esto es una opinión mía, ¿no? La palabra de Dios nos dice quién fue el sustituto oficial, ¿no? Que esto no nos importa, ¿no? Simplemente es una cuestión espiritual, ¿no? Una cuestión personal de una mirada mía a la palabra de Dios. Pero tanto sea de una manera o de otra, esto lo que queda claro es que habían 12 tribus y ahora habían 12 apóstoles. Y necesitaban ser 12, porque el Señor trabaja así en su palabra. Una de las maneras que Él habla con nosotros es a través de los símbolos, de los números. Entonces Él dejó 12, que serían los testigos de que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y el apóstol Pablo cumplía con este requisito, ¿no? Él vio al Cristo porque Él estuvo allí, Él vio al Cristo crucificado y Él vio al Cristo resucitado que se presentó delante de Él. Y para terminar, mientras esperas, confía en sus promesas y en su fidelidad. Confía en sus promesas y en su fidelidad. Hemos acabado de ver que Pedro se levantó para decir que Judas había sido profetizado que traicionaría a Cristo. Hermanos, podría parecer a los discípulos que Dios había perdido el control o que Cristo se había equivocado. Ay, mira, que Cristo pensó que Judas sería un buen discípulo y mira, se ha equivocado. Eligió un discípulo que robaba y que le traicionó. Qué lástima, ¿no? Esto no es cierto porque Cristo no se equivoca, ¿no? Estamos viendo en estas mañanas hablando sobre la providencia de Dios y sabemos que en la providencia de Dios Cristo se iría traicionado y que Judas sería este traidor. Y desde la historia de Cristo vemos cuántas veces Cristo dijo: hablo de vosotros, pero hay uno que no es del Padre. Hay uno que es del enemigo. Y ya llegará su obra, Cristo decía, ¿no? Entonces fue profetizado, Cristo no se equivocó. Todo estaba dentro del plan perfecto de Dios. Hermanos, que esto nos muestra de que hay cosas que suceden en nuestras vidas que nos da la impresión de que estamos en un vacío, como si Dios no estuviese allí en aquello, como si Dios hubiese quitado sus manos de debajo de nosotros y estuviésemos ahora en un vacío. Pero esto es solo una sensación de nuestras emociones, porque esto no es cierto bíblicamente. Jamás habrá este momento donde Dios no esté involucrado en lo que está sucediendo en la vida de sus hijos. Estamos viendo, ¿no?, en estas mañanas la providencia general, que es lo que Dios hace salir la luz del sol para justos e injustos, pero hay también la providencia especial, que es para cada uno de los hijos de Dios. Él provee para nosotros todo lo que de verdad necesitamos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué, hermanos? Dentro de esta provisión está incluido nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestras luchas, nuestras necesidades. Y esto nos llena de esperanza de saber: papá, tú estás aquí, sigues obrando. No dejaste de obrar, no dejaste de cuidarme, no me dejaste tirado en el mundo, como algunas personas lo tienen a Dios, ¿no? Como si estuviese jugando al ajedrez y dejándonos a la merced del viento, a ver a dónde sopla el viento. Pero no, Él dice que los que no conocen a Dios son como paja, que el viento las lleva de un lado a otro, pero los que conocen a Dios, Él los tiene cogidos como la gallina bajo sus alas. Amén. Entonces, mientras esperas en las promesas de Dios, confía en sus promesas, pero confía en su fidelidad, porque Él es fiel. Nada
pero nada se escapa de sus manos. Conclusión, hermanos. Necesitamos aprender a tener una espera activa. Esperar obedeciendo a Cristo y a su palabra, recordando del hombre que construyó su casa sobre la roca, ¿no? A esto el Señor nos llama, una espera activa. Obedece a Cristo y a su palabra. Mientras esperas, persevera unánime en la oración y el ruego. Mientras esperas, vive para hacer la voluntad del Padre. Y mientras espera, confía en sus promesas, principalmente en su fidelidad en cumplir cada una de sus promesas. Y con este texto terminamos. Hebreos 6, 18 a 20 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aleluya. Amén. Esta es nuestra firme esperanza. Esta es nuestra firme ancla del alma. Que el mismo Dios que prometió, dice la palabra, es imposible que Dios mienta. Todo lo que Él prometió, Él lo cumple. Y una de sus promesas es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Aleluya. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos llamas a no esperar en ti, Señor, de una manera pasiva, a estar como que simplemente esperando que hagas un milagro, pero sin que nosotros estemos viviendo activamente para ti, Señor. Gracias porque nos muestras que tú quieres que tengamos una espera activa, Dios. Que mientras estamos esperando en el cumplimiento de tu principal promesa, Señor, que es la venida de Cristo Jesús, cuando vendrás a buscarnos, Señor, para llevarnos a vivir toda la eternidad contigo, cuando por fin vendrás y establecerás tu reino, mientras estamos esperando, Señor, como dice tu palabra, vamos esperando y apresurando. Vamos esperando, Señor, pero de manera activa. Vamos esperando, Señor, y confiando en que tú eres fiel para cumplir cada una de tus promesas, Señor. Vamos esperando y vamos haciendo tu voluntad. Vamos esperando, Señor, y siendo obedientes a tu palabra. Vamos esperando, Señor, y perseverando unánimes en oración. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, a ser fieles. Porque nosotros no somos fieles por naturaleza, Señor. Somos infieles, nosotros fallamos. No logramos estar 100% correctos delante de ti. Por eso enviaste a Cristo Jesús para morir en nuestro lugar, Señor. Y Cristo es el único perfecto, el único fiel y verdadero. Te alabamos, Señor, porque tu palabra nos dice que aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tu fidelidad no depende ni de nuestra performance, Señor. Tú eres fiel. Esta es tu naturaleza. Este es quien eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, mientras esperamos la venida de Cristo. Mientras esperamos, Señor, la respuesta para necesidades, angustias que tenemos en este mundo. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú eres fiel y que tú estás, Señor. Nada se escapa de tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser responsables delante de tu presencia, Señor. A tomar una postura de una espera activa.
de esperar sí en tus promesas, pero actuando, obrando, buscando hacer tu voluntad, leyendo tu palabra, Señor, siendo obediente a tu palabra, buscando tener discernimiento y conocerte más a ti, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo clamamos, Señor, porque necesitamos que tu Espíritu nos mueva a ello. Necesitamos que obres en nuestro corazón, que nos llenes de fe, Señor, para que podamos de verdad perseverar. Dependemos de que tu Espíritu obre en nuestro corazón para que perseveremos, Señor. Porque necesitamos que tu Espíritu cambie los anhelos profundos de nuestro corazón, Señor. No los cambie en el sentido de que no cambiarás lo que necesitamos, sino cambiarás en qué buscamos la vida. Porque muchas veces buscamos la vida, Señor, en lo que está fuera de ti. Y fuera de ti no hay vida, Señor, es solo engaño. Pero sí, Señor, cambiarás el anhelo de nuestro corazón, donde nuestro corazón buscará la vida, buscará, Señor, la respuesta, la paz, el gozo. Y es en ti, Señor, donde de verdad lo podemos tener. La verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta está en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor, ayúdanos a recordar en esta mañana que tú eres fiel, Señor. Eres fiel. A pesar de nuestros pesares, tú eres fiel. Y por eso, Señor, podemos esperar de manera activa. Porque cumplirás, Señor, cada una de tus promesas. No somos víctimas del azar. No somos víctimas, Señor, del universo. No somos víctimas de las personas, incluso, Dios. No somos víctimas de la sociedad, ni víctimas del mundo que vive en pecado. Nosotros somos hijos tuyos, Señor, que estamos siendo instrumentos en tus manos para escribir una historia que te glorifique a ti, Señor. De la misma manera que leemos hoy, que escribiste una historia a través de aquellos que están aquí con su historia escrita en tu palabra. Y todo lo que vamos leyendo de ellos, incluso sus debilidades y sus pecados, pueden glorificarte a ti, Señor, porque queda evidente que el único que es santo eres tú. El único que es perfecto eres tú. El único que puede levantar al caído eres tú, Señor. El único que rescata y quita de las tinieblas, Señor, y puede llevar a tu reino de luz, este eres tú, Señor. Y por eso te alabamos y te honramos en esta mañana y pedimos, llena nuestro corazón de fe en ti, Señor, que eres el Dios, el creador de todos, el único y verdadero Dios, el que es soberano sobre todo, el que creaste todo, Señor, y que gobierna sobre tu creación, Señor, proveyendo todo lo que de verdad necesitamos, Señor, para vivir como hijos de Dios, glorificando tu nombre. Por eso te alabamos, Señor, y te honramos en esta mañana, en nombre de Jesús. Amén, amén.